El sol apenas despunta en el horizonte, tiñendo de oro y fuego las brumas que se aferran a la superficie del agua en los grandes humedales del planeta. En el implacable, brutal y a menudo incomprendido teatro de la naturaleza, el papel del macho ha sido históricamente relegado a un segundo plano, eclipsado por el incuestionable y titánico sacrificio de las hembras. La narrativa clásica nos ha acostumbrado a visualizar al padre salvaje como un mero portador de la semilla, un guerrero nómada que tras el fragor del cortejo y la cópula desaparece entre la maleza dejando todo el peso de la crianza sobre los hombros maternos. Sin embargo, la evolución, siempre caprichosa, sorprende y dispuesta a quebrar nuestras ideas preconcebidas, ha forjado en el yunque del tiempo excepciones absolutas y majestuosas. Existen linajes donde el instinto paternal se enciende con una ferocidad inaudita, donde los machos se transforman en obstetras de precisión, en arquitectos infatigables, en bestias acorazadas dotadas de una ternura sobrecogedora y en auténticos mártires dispuestos a morir de hambre para garantizar que su descendencia vea la luz del día. Hoy vamos a viajar desde las frías corrientes fluviales hasta la sofocante bóveda de las selvas tropicales para rendir los honores que verdaderamente merecen los grandes patriarcas del mundo animal. Hoy hablamos de superpapás, los guardianes absolutos de la vida salvaje. De la placa base al nido en la rama, buscamos la huella, la luz y el motor. Iñaki nos cuenta, la ciencia nos llama, uniendo el silicio con todo el color. Es el píxel del bosque, el bit natural, donde el cable se enreda en el matorral. Ceros y unos en el manantial, tecnología y vida en un mismo canal. Es fascinante cómo al profundizar en los datos te das cuenta de que la dedicación paterna adopta formas que rozan la genialidad arquitectónica y el sacrificio biológico más extremos. Si empezamos nuestro recorrido en los ecosistemas ribereños del hemisferio del norte, nos topamos de frente con el gran ingeniero del bosque, el castor. Cuando pensamos en este robusto roedor, de unos formidables 20 o 30 kilos de peso, solemos imaginarlo talando árboles de varios metros de altura con sus incisivos anaranjados. Pero la verdadera dimensión del macho castor trasciende la de un simple leñador. Es el pilar maestro de la familia. El padre castor es el constructor absoluto de la cabaña familiar, una fortaleza de troncos y de barro impenetrable para los depredadores. Él es quien se encarga día tras día de la agotadora labor de mantener el dique estructural que regula el nivel del agua para proteger la entrada subacuática al hogar. Y su labor no termina en el exterior. Una vez dentro de la cálida oscuridad de la madriguera, el macho acarrea incesablemente o incansablemente ramas frescas como provisiones y se dedica con una paciencia infinita a acicalar, limpiar y peinar el espeso pelaje de sus pequeños, asegurándose de que su capa aislante sea perfecta antes de que se enfrenten a las gélidas corrientes del exterior. Pero si hablamos de dedicación llevada al extremo del agotamiento físico y la inanición, debemos sumergirnos en aguas mucho más turbias y también más cálidas para conocer al pez gato, también conocido como bagre. La estrategia de supervivencia de este padre es tan extrema que resulta difícil de asimilar. Es lo que en biología llamamos un incubador bucal. Cuando la hembra deposita sus huevos, el macho, en un acto de protección definitiva, recoge cuidadosamente en el interior de su propia boca
hasta 50 de esos valiosos orbes. Y a partir de ese preciso instante, sella sus mandíbulas y también su destino. Durante 2 larguísimos y agónicos meses, el padre pez gato nadará y vigilará su territorio sin ingerir absolutamente ni un gramo de alimento. Se somete a una huelga de hambre total y estricta por el terror instintivo a tragarse accidentalmente a su propia descendencia. Su cuerpo se consume lentamente mientras su boca se convierte en una guardería viva, oxigenando los huevos con su propia respiración, hasta que las diminutas crías están listas para salir nadando libremente. Si abandonamos el medio acuático y nos adentramos en las vastas y áridas llanuras, nos encontramos con gigantes emplumados que reescriben por completo las reglas de la paternidad aviar. Tomemos como ejemplo al emú, esa inmensa ave corredora que puede superar el 1,5 metros de altura. En el mundo del emú, la hembra es un espíritu libre que tras poner sus enormes huevos de color verde oscuro se desentiende por completo de la nidada. Es el padre quien toma el mando absoluto. Él construye laboriosamente el nido en el suelo y se echa sobre los huevos. Durante casi 8 semanas incuba la nidada sin descanso, comiendo y bebiendo cantidades minúsculas, perdiendo una parte bastante drástica de su peso, y cuando los polluelos rompen el cascarón, este padre gigante, de apariencia ruda, se transforma en un escolta infatigable. Los guía, los defiende ferozmente de cualquier depredador con patadas letales y con una delicadeza pasmosa les enseña personalmente qué brotes y qué insectos deben comer para sobrevivir. Sin embargo, el emú palidece ligeramente si lo comparamos con su primo sudamericano, el ñandú. El macho del ñandú lleva este modelo de padre abnegado a una escala que solo podemos definir como una familia XXL. La estrategia de este titán de la pampa es abrumadora. Se aparea con 6 o 7 hembras distintas, las cuales depositan todos sus huevos en un único y gigantesco nido comunitario que él mismo ha preparado. De repente este macho solitario se encuentra bajo su custodia directa con más de 30 huevos. Los incuba en solitario y cuando eclosionan asume el control total de una guardería masiva, guiando y protegiendo a decenas y decenas de polluelos al mismo tiempo como un auténtico general al mando de un ejército de pequeñas bolas de plumas moteadas. Pero la épica paterna no es exclusiva de las aves, ni tampoco de los peces. Los reptiles, a menudo considerados máquinas frías y despiadadas, nos regalan una de las escenas más contrastantes y hermosas de la naturaleza. Pensemos en el formidable cocodrilo de las marismas. Estamos hablando de un superdepredador acorazado equipado con una de las mandíbulas más destructivas del planeta, capaz de ejercer una presión de miles de kilos por centímetro cuadrado. Y sin embargo, cuando llega el momento del nacimiento, este temible monstruo del pantano se convierte en el transportador más delicado que existe. Al escuchar los agudos gruñidos de sus crías pidiendo auxilio, desde el interior del nido subterráneo el padre excava la tierra. Si algún pequeño tiene dificultades para romper la dura cáscara del huevo, el inmenso macho lo toma suavemente entre sus terroríficos dientes y rodándolo con una precisión milimétrica rompe el cascarón sin hacerle el más mínimo rasguño. Después recoge a las pequeñas crías de apenas unos gramos, los aloja en el enorme saco de su mandíbula inferior y las transporta cuidadosamente hasta el agua, liberándolas en las zonas menos profundas y también más seguras del humedal. Es la máxima expresión de cómo la fuerza más destructiva puede subordinarse
al cuidado más frágil. Si cambiamos de escala drásticamente y nos adentramos en la asfixiante humedad de la selva amazónica, bajo la sombra de inmensos árboles, el tamaño deja de importar. Allí descubrimos un verdadero jardinero microscópico, el macho de la rana dardo venenosa azul, la Dendrobates azureus. Este anfibio, que apenas mide unos pocos centímetros y pesa un puñado de gramos, asume una responsabilidad colosal. Tras la puesta de los huevos en la hojarasca húmeda del suelo forestal, el padre no se separa de ellos. Acude constantemente a humedecerlos con su propia orina o con agua recogida, evitando que se sequen. Pero el clímax de su devoción llega cuando los huevos eclosionan. Los pequeños renacuajos indefensos y atrapados en el suelo de la selva necesitan llegar al agua para continuar ese proceso de metamorfosis. El padre se agacha, permite que los renacuajos trepen a su brillante espalda azul y negra y comienza una escalada titánica. Asciende por los troncos húmedos de los árboles metro a metro, arriesgando su vida, hasta localizar pequeñas reservas de agua acumuladas en el corazón de las bromelias que están a gran altura. Allí deposita uno a sus hijos en sus mini piscinas privadas. Es como un Sherpa absoluto de la selva tropical. Y finalmente, para cerrar este panteón de devoción paterna, debemos levantar la vista hacia la intrincada bóveda del bosque tropical para encontrarnos con un primate. Un primate que ejerce la paternidad de una forma que nos resulta asombrosamente familiar y también enternecedora. El tití. En las complejas estructuras sociales de estos pequeños y ágiles monos sudamericanos, el padre es mucho más que un simple vigilante. Él es el papá perfecto, el obstetra y pediatra del grupo. Cuando la hembra se pone de parto, el macho no huye ni se espanta, se coloca a su lado y la asiste de forma activa durante el alumbramiento. Con una ternura asombrosa recibe a los recién nacidos, que en los titís casi siempre son gemelos. Es el padre quien corta el cordón umbilical con sus propios dientes y es él quien lame y limpia exhaustivamente a los pequeños para estimular su respiración. A partir de ese momento, la madre solo se encarga de amamantarlos. El resto del tiempo son esos padres abnegados quienes cargan permanentemente con el peso extra de los dos bebés sobre sus espaldas, saltando de rama en rama y llevándolos a salvo mientras forrajean. Llegamos así al veloz final de este intenso y revelador viaje en el corazón del instinto paternal. Es una continuación de nuestro anterior episodio, que era el de Supermamás. Hoy hemos derribado principalmente el mito del macho ausente, desde las gigantescas aves de las llanuras que incuban en solitario hasta las diminutas ranas que escalan montañas de corteza con sus crías a cuestas. Siempre creo que la naturaleza nos demuestra que el cuidado, la ternura y también el sacrificio extremo no entienden de géneros, sino de supervivencia. Estos superpapás son la prueba viviente de que la fuerza más poderosa del universo biológico es el impulso inquebrantable de perpetuar la vida, cueste lo que cueste. Gracias una vez más por prestarme vuestro tiempo, vuestra imaginación y vuestra curiosidad. Cuidaos mucho y, como siempre, nos escuchamos en el próximo Píxel. El bosque te observa, el píxel se apaga, pero la aventura no tiene final. Guarda la copia, que nada se deshaga. Nos vemos muy pronto en el mundo.